No cabía duda de que aquella formación de la academia les había dado a Coriolanus y a Sejanus una clara ventaja en cuanto a forma física e instrucción. Aunque era la primera vez que le enseñaban el uso de armas de fuego, el fusil estándar de los agentes de la paz era algo formidable, capaz de disparar 100 balas antes de tener que recargar. Para empezar, los novatos se concentraban en aprender las partes del arma, mientras las limpiaban, montaban y desmontaban hasta ser capaces de hacerlo dormidos. Coriolanus tenía tan malos recuerdos de la guerra que afrontó con recelo los primeros días de prácticas de tiro, aunque descubrió que contar con su propia arma le infundía mucha seguridad. Se sentía más poderoso. Sejanus resultó tener una puntería innata, así que no tardaron en ponerle el mote de certero. Coriolanus se daba cuenta de que el nombre le incomodaba un poco, pero el chico lo aceptó de igual manera. El lunes posterior a la llegada de Sejanus, el 1 de agosto, fue decepcionante. Los reclutas descubrieron que tenían que pasar un mes entero de servicio antes de recibir su primer pago. El Sonrisitas fue el más afectado, ya que contaba con aquel pago para poder financiar su escapada del fin de semana. Coriolanus también se desanimó. ¿Cómo iba a ver a Lucy Gray si no tenía dinero para comprar una entrada? Al cabo de 3 días de entrenamiento y nada más que entrenamiento, el jueves hubo un momento feliz. Por fin llegó el paquete de Ma, lleno a rebosar de delicias dulces. Los rostros del Fideo, el Sonrisitas y el Pulga eran todo un espectáculo mientras observaban a Sejanus sacar pastelitos de cereza, montones de palomitas y galletas de chocolate glaseadas. Sejanus, Coriolanus decidieron que serían propiedad común del barracón para cimentar aún más su hermandad. ¿Saben lo que les digo?, comentó el Sonrisitas con la boca llena de pastel. Si quisiéramos, seguro que podríamos negociar con esto el sábado, cambiarlo por ginebra y esas cosas. A todos les pareció una buena idea, así que reservaron parte del botín para el gran acontecimiento del sábado en la noche. Espoleado por el azúcar, Coriolanus escribió una carta de agradecimiento para Ma y otra para Tiris, en la que le aseguraba que se encontraba bien. Intentó restarle importancia a la agotadora rutina y resaltar la posibilidad de convertirse en oficial de carrera. Después, tomó el ajado manual para prueba de acceso, en el que habían ejemplos de preguntas. Estaba diseñado para evaluar la aptitud académica y consistía principalmente en problemas verbales, matemáticos y algunos que otros más especiales, aunque tendría que aprenderse algunas reglas y normas básicas del apartado militar. Si aprobaba, no lo ascenderían de golpe oficial, pero podría entrenarse para llegar a serlo. Le daba la sensación de que tenía posibilidades, aunque solo fuese porque muchos de los otros reclutas eran casi analfabetas, lo que lo había quedado claro tras un puñado de clases sobre los valores y las tradiciones de los agentes de la paz. Le contó a Tiris que la triste noticia sobre su paga no era nada bueno, pero le aseguró que el dinero llegaría puntual como un reloj el 1 de septiembre. Mientras se sacaba con la lengua los trocitos de palomitas entre los dientes, recordó mencionar la llegada de Sejanus y aconsejarle que, si necesitara ayuda de emergencia, podría intentar recurrir a Ma Plint. La mañana del viernes todos estaban muy tensos en el comedor, y el Sonrisitas se enteró de la historia a través de una enfermera que había conocido en la clínica, más o menos un mes antes, en los días de la cosecha. Un agente de la paz y 2 jefes del Distrito 12 habían muerto en una explosión en las minas. La investigación había conducido a la detención de un hombre cuya familia se había contado entre los líderes de la rebelión durante la guerra, y lo iban a colgar a la 1 de la tarde. Cerrarían las minas por el acontecimiento, y se esperaba que asistieran todos los mineros. Como era novato, Coriolanus creía que aquello no iba con él, así que siguió con su horario, como siempre. Sin embargo, durante la instrucción, el comandante de la base en persona, un viejo verde llamado Hoff, se pasó por allí y los observó durante un rato. Antes de irse, intercambió unas palabras con el sargento, y este llamó de inmediato a Coriolanus y a Sejanus. «Ustedes dos van a ir a la ejecución esta tarde. El comandante quiere que haya un nutrido grupo de agentes a la vista, y busca reclutas que se manejen bien con la instrucción. Preséntense para el pasaporte a las 12 del mediodía, uniformados. Sigan las instrucciones y todo irá bien». Coriolanus y Sejanus comieron a toda velocidad y corrieron al barracón para cambiarse. «Entonces, ¿el objetivo del asesino era ese agente de la paz en concreto?», preguntó Coriolanus mientras se ponía por primera vez el uniforme blanco, en vez del que llevaba a diario.
He oído que intentaba sabotear la producción de carbón y mató a los 3 por accidente, respondió Sillinus. ¿Sabotear la producción? ¿Por qué? No lo sé. ¿Para poner de nuevo en marcha la rebelión? Coriolanus sacudió la cabeza. ¿Por qué pensaba aquella gente que la rabia era lo único necesario para empezar una rebelión? No tenían ni ejército, armas, autoridad. En la academia les habían enseñado que la última guerra la habían instigado los rebeldes del Distrito 13, que tenían acceso a las armas y a las comunicaciones, y lograron repartirlas entre sus cómplices de todo Panem. Pero el Distrito 13 había desaparecido en una nube nuclear de humo, junto con la fortuna de todos los Snow. No quedaba nada, y era una estupidez pretender resucitar aquella rebelión. Cuando se presentaron al servicio, Coriolanus se sorprendió de que le entregaran un arma, dado que su entrenamiento con ellas había sido mínimo. No te preocupes, el comandante ha dicho que lo único que tenemos que hacer es permanecer en posición de firmes, le tranquilizó otro recluta. Lo subieron a la plataforma de una camioneta y salió de la base y bajó por una carretera que rodeaba el Distrito 12. Estaba nervioso, ya que era su primera misión real como un agente de la paz, aunque también estaba algo emocionado. Algunas semanas antes no era más que un simple colegial, y de repente tenía el uniforme, el arma y el estatus de todo un hombre. Hasta la gente de menor rango disfrutaba del poder que le confería su relación con el Capitolio. Se enderezó, orgulloso, con solo pensar en ello. A medida que la camioneta avanzaba por el perímetro del distrito, los edificios pasaron de deslucidos a sórdidos. Las puertas y las ventanas de las decrépitas casas estaban abiertas para mitigar el calor. Mujeres de rostros macilientos se sentaban en los umbrales, mientras vigilaban el juego apático de niños medio desnudos, a los que se les marcaban las costillas. En algunos patios había bombas de agua que daban fe de falta de agua corriente, y cables de alta tensión caídos que indicaban que la electricidad no siempre estaba garantizada. Aquella pobreza asustó a Coriolanus. Él llevaba en la ruina casi toda su vida, pero los Snow siempre se habían esforzado por mantener el decoro. La gente que veía ya se había rendido, y una parte de él los culpa por su situación. Sacudió la cabeza. Con la cantidad de dinero que gastamos en los distritos, dijo, porque tenía que ser cierto. Es de lo que se quejaban todos en el Capitolio. El dinero es de nuestras industrias, no para los distritos en sí, replicó Sillinus. La gente tiene que valerse por sus propios medios. La camioneta salió traqueteando del camino cubierto de carbonilla y entró en una carretera sin asfaltar que estaba rodeando un amplio campo de tierra compacta, con malas hierbas que llegaban hasta los árboles. En el Capitolio habían pequeñas zonas arboladas en algunos parques, pero se trataba de una vegetación podada y cuidada. Coriolanus supuso que lo que tenía enfrente a él era lo que la gente llamaba un bosque o incluso naturaleza salvaje. Había árboles de troncos gruesos, enredaderas y malezas por todas partes. Aquel desorden lo inquietaba, y a saber qué clase de criaturas estaban en él. La mezcla de zumbidos, trinos, crujidos, lo ponía nervioso. ¡Qué escándalo hacían esos pájaros! En la linde del bosque había un gran árbol con ramas extendidas como enormes brazos nudosos. Justo bajo él habían montado una plataforma vasta con 2 trampillas. No dejan de prometernos una horca en condiciones, comentó el comandante al mando, un militar de mediana edad. Hasta entonces hemos tenido que fabricar esto. Antes los colgábamos de un árbol así sin más, en el suelo, pero tardaban una eternidad en morir. ¿Y quién tiene tiempo para eso? Uno de los reclutas, a lo que Coriolanus recordaba de su paseo hasta la base, levantó la mano vacilante. Era una mujer. ¿Nos podría decir a quién vamos a colgar, por favor? A un descontento que intentó cerrar las minas, contestó el comandante. Todos están descontentos, pero este es el principal. Se llama Arlo no sé qué. Todavía buscamos aparte de su grupo, aunque no sé a dónde piensan huir. No hay nada más por aquí. Vamos, todos abajo. Coriolanus y Sillinus eran meras figuras decorativas. Tenían que permanecer en posición a discreción en la fila de atrás de cada uno de los 2 pelotones, de 20 hombres cada uno. Flanqueaban la plataforma. Otros 60 se habían desplegado en el perímetro del campo. A Coriolanus no le gustaba darle la espalda a la flora y a la fauna silvestres, pero las órdenes eran órdenes. Clavó la vista al frente, mirando al otro lado del campo.
al distrito, del que empezaba a salir un flujo constante de personas. Por su aspecto, muchos llegaban directamente de las minas. A juzgar por el polvo negro que les cubría la cara, se les unieron mujeres y niños, un poco más limpios, aunque no demasiado, y todos se distribuyeron por el campo. Coriolanus empezó a ponerse nervioso cuando las escenas se convirtieron en centenas, y seguía acudiendo gente que empujaba la mitad para hacerse sitio. Aquello le dio una mala espina. Un trío de vehículos avanzaba lentamente por la carretera sin asfaltar hacia la horca. Del primero de ellos, un coche viejo que se habría considerado de lujo antes de la guerra, salió el alcalde del Distrito 12, seguido de una mujer de mediana edad con el pelo teñido de rubio, y de Mayfair, la chica en la que Lucy Gray había atacado con la serpiente el día de la cosecha. Permanecieron muy juntos al lado de una plataforma. El comandante Hoff y media docena de oficiales salieron de un segundo coche en cuyo capó ondeaba una bandera de Panem. La incomodidad era patente en esa muchedumbre. Cuando se abrió la puerta trasera del último vehículo, una furgoneta de los agentes de la paz, 2 agentes salieron de ella de un salto y se voltearon para ayudar al prisionero, el condenado, un hombre alto y delgado, con grilletes en pies y manos. Consiguió permanecer erguido durante todo el camino hasta la plataforma. Arrastró con dificultad sus cadenas por los endebles escalones, y los guardias lo situaron sobre una de las 2 trampillas. El comandante ladró la orden de firmes, y el cuerpo de Coriolanus obedeció inmediatamente. Técnicamente, tenía que mirar al frente, pero vislumbraba lo que ocurría por el rabillo del ojo, y, además, se sentía protegido con la fila de atrás. Nunca había visto una ejecución, no en vivo y carne y hueso. Lo había hecho antes quizá en la televisión, pero ahora no lograba apartar la vista. La multitud guardó silencio, y un agente de la paz leyó la lista de delitos de los que se le acusaba al condenado, Arlo Chains, entre ellos incluido el de el asesinato de 3 hombres. Aunque intentaba proyectar la voz, lo cierto es que resultaba muy poco convincente en aquel ambiente caluroso y húmedo. Cuando terminó, el comandante hizo un gesto con la cabeza y los agentes de la plataforma avanzaron con una venda para los ojos. El hombre la rechazó, y los agentes le pusieron la soga en el cuello. Arlo se mantuvo erguido y estoico, con la vista en Yotananza, a la espera de su final. Un redoble de tambores se escuchó en el otro extremo de la plataforma, lo que arrancó un grito a alguien. Coriolanus desvió la vista hacia el frente de la muchedumbre para localizar el origen. Una joven de piel aceitunada y larga melena negra salió de entre el gentío. Un hombre intentaba retenerla y llevársela, pero ella luchaba con desespero para acercarse mientras gritaba: ¡Arlo! ¡Arlo! Los agentes de la paz se dirigieron hacia ella. La voz tuvo un efecto electrizante en el condenado, que primero demostró sorpresa y después horror. ¡No! ¡Vete, Lil! ¡Corre! ¡Vete, Lil! ¡Corre! El golpe de la trampilla al abrirse y el subsiguiente chasquido de la cuerda al tensarse lo interrumpieron a media palabra y arrancaron un grito ahogado de la multitud. Arlo cayó 5 metros y pareció morir al instante. En el fatídico silencio posterior, Coriolanus sintió que le bajaba el sudor por las costillas, a la espera de las reacciones. ¿Atacaría a la gente? ¿Tendría que disparar? ¿A quién? ¿Recordaba cómo funcionaba el arma? Procuró prestar atención por si llegaba la orden. Sin embargo, lo que oyó no fue eso, sino una voz espeluznante que brotaba del cadáver colgado. ¡Vete! ¡Corre! Un escalofrío le recorrió el cuerpo y notó que los demás reclutas se movían. ¡Vete! El grito subió de volumen y después pareció engullir a Coriolanus tras rebotar en los árboles y atacarlo por detrás. Por un momento, temió haber enloquecido. Desobedeció sus órdenes y volvió la cabeza, como si esperara ver a un ejército de Arlo salir del tupido bosque que tenía a sus espaldas. Nada, nadie. Entonces, la voz de nuevo de una rama que estaba a pocos metros encima de él. ¡Vete, Lee, vete! Vio a un pajarillo negro. Recordó el laboratorio de la doctora Gaul, donde había visto las mismas criaturas enmarcadas a lo alto de una jaula. El bosque debía de estar lleno de aquellos seres. Imitaban el grito agónico de Arlo, igual que lo habían hecho con los gemidos de los Havocs en el laboratorio. Mientras Coriolanus retomaba la posición de firmes,
Vio la agitación que los pájaros habían provocado en la última fila de los reclutas, aunque el resto de los agentes de la paz no parecían afectados. Estarán ya acostumbrados, pensó, aunque dudaba que él pudiera acostumbrarse a oír un grito agónico convertido en un estribillo. Las frases se transformaban sobre la marcha, desde la entonación de Arlo hasta algo casi melódico, una serie de notas que reflejaban la inflexión de su voz, lo que resultaba en algo más perturbador que las palabras en sí. Entre la multitud, los agentes de la paz habían apresado a la mujer, Lil, y se la llevaron con ellos. La detenida dejó escapar un último gemido de desesperación, y los pájaros lo repitieron también, primero como una voz y después como parte de una melodía. Ya había desaparecido el habla humana, y lo que quedaba era solo un coro musical que representaba el diálogo entre Arlo y Lil. «Sinsajos», refunfuñó el soldado que tenía delante. «Malditos mutantes». Coriolanus recordaba haber hablado con Lucy Gray antes de la entrevista. «Bueno, ya sabes lo que dicen. El espectáculo no se acaba hasta que cante el sinsajo». «¿El sinsajo? ¿De verdad? ¿Seguro que no te inventas esas cosas?» «Esta no. El sinsajo es un pájaro que existe de verdad». «¿Y canta en tu espectáculo?» «No en el mío, cariño. En el tuyo. En el del Capitolio, en todo caso». Seguro que se refería a aquello. El espectáculo del Capitolio era la ejecución. El sinsajo era algún tipo de pájaro de verdad, no un charlajo, algo distinto. Alguna variedad regional, supuso. Pero era extraño, porque el soldado los había llamado mutantes. Forzó la vista para intentar localizar uno entre el follaje. Como ya sabía lo que buscaba, encontró varios charlajos. Quizá los sinsajos fueran idénticos. No, un momento. Allí, un poco más arriba, un pájaro negro, un poco más grande que los charlajos. Abrió de repente las alas y dejó al descubrimiento dos manchas de un blanco deslumbrante, mientras alzaba el pico para cantar. Coriolanus estaba convencido de haber visto su primer sinsajo, y lo odió al instante. El canto de los pájaros alteró a los presentes. Los susurros se transformaron en murmullos, que a su vez mutaron en protestas cuando los agentes metieron de un empujón a Lil en una furgoneta. Entonces Coriolanus temía del potencial de aquella turba. ¿Estarían a punto de revolverse contra los soldados? Como un acto de reflejo, su pulgar le quitó el seguro al arma. Una andanada de balas lo sobresaltó. Buscó cuerpos ensangrentados, pero solo vio a uno de los oficiales bajando el arma. El hombre se reía y asentía en dirección al comandante después de haber disparado a los árboles y espantar a la bandada. Entre los pájaros, Coriolanus distinguió decenas de pares de alas negras y blancas. Los tiros silenciaron a la multitud y vio que los agentes de la paz se echaban por allí entre gritos de «¡Vuelvan abajo! ¡Se acabó el espectáculo!». Mientras el campo se despejaba, el chico siguió la posición de firmes, con la esperanza de que nadie hubiera notado su sobresalto. Cuando se metieron todos a la camioneta para regresar a la base, el comandante les dijo: «Debería de haberles advertido sobre los pájaros». «¿Qué son?», preguntó Coriolanus. «Un error, en mi opinión», resopló el hombre. «¿Una mutación?», insistió el chico. «Más o menos. Bueno, ellos y su descendencia. Después de la guerra, el Capitolio soltó a todos los mutantes charlajos para que se extinguieran solos. Cosa que deberían haber hecho porque son todos machos, pero le echaron el ojo a las hembras de los insontes, que parecían estar bastante dispuestas. Ahora tenemos que soportar a estas aberraciones, a los sinsajos. Dentro de unos años habrán desaparecido todos los charlajos, y veremos si los nuevos bichos son capaces de reproducirse entre ellos». Coriolanus no quería pasarse los 20 años siguientes escuchándolos cantar las ejecuciones locales. Si algún día llegaba a ser oficial, puede que organizara una partida de caza para exterminar a cada uno de ellos. Pero, ¿por qué esperar? ¿Por qué no sugerirlo en aquel mismo momento para los reclutas? Como una práctica de tiro, quizá. Seguro que a nadie le gustaban esos pájaros. La idea logró que se sintiera un poco mejor. Se dio la vuelta hacia Sejanus para contarle su plan. Pero el rostro de Sejanus estaba tan sombrío como en el Capitolio. «Oye, ¿qué tienes?». Sejanus mantuvo la vista fija entre los bosques mientras la camioneta arrancaba. «Me parece que
He cometido un error de cálculo. ¿Eh? ¿A qué te refieres?, preguntó Coriolanus, pero el chico se limitó a negar con la cabeza. De regreso a la base, devolvieron las armas y les dieron el resto del día libre hasta la cena de las 5. En cuanto se hubieron puesto el uniforme de trabajo, Sejanus masculló sobre algo de escribir a su ma y desapareció. Coriolanus encontró una carta para él que uno de sus compañeros de barracón debía de haber recogido. Reconoció la caligrafía elegante y enmarañada de Pluribus y se subió a su catre para leerla. En su mayor parte confirmaba lo que Tigris ya le había contado, que Pluribus estaba al servicio de los Snow, tanto vendiendo sus bienes como ofreciéndoles alojamiento temporal mientras resolvían su situación. No obstante, un párrafo llamó la atención de Coriolanus. Siento mucho cómo ha salido todo. El castigo de Casca Highbottom se me antoja excesivo y me deja en qué pensar. Creo que ya te mencioné que tu padre y él eran como uña y carne cuando estaban en la universidad, pero también recuerdo que en una ocasión, a punto de acabar la carrera, se pelearon. Muy poco propio de ellos. Casca estaba furioso. Decía que lo había hecho borracho y que lo que fuera no era más que una broma. Y tu padre respondió que debería de estarle agradecido, que le había hecho un favor. Tu padre se fue, pero Casca se quedó bebiendo hasta que cerré. Le pregunté qué pasaba, pero solo me dijo, como polillas a la llama. Estaba muy borracho. Suponía que habrían hecho las paces, pero puede que no. Los dos empezaron a trabajar poco después, así que dejé de verlos tanto. La gente sigue con su vida. Aquella breve anécdota le ofrecía la mejor explicación que había recibido hasta el momento sobre el odio del decano Highbottom. Una pelea, un distanciamiento. Sabía que no habían hecho las paces a no ser que volvieran a pelearse más adelante. A juzgar por el tono resentido con el que el decano había hablado de su padre, qué hombrecillo más rencoroso, todavía picado por una discusión mantenida de adolescente, incluso después de que su perseguidor imaginario estuviera muerto. Déjalo estar de una vez, pensó. ¿Qué importancia puede tener a estas alturas? Durante la cena, Sonrisitas, el Fido y el Pulga quisieron saber todos los detalles sobre la ejecución, y Coriolanus se esforzó por satisfacerlos. Todos recibieron con entusiasmo su idea de usar los cinsajos como blancos para las prácticas de tiro, y sus compañeros de barracón lo animaron a presentar la idea ante los superiores. El único aguafiestas fue Sejanus, que permaneció en silencio y taciturno, y ofreció su bandeja de fideos para que se la comieran los demás. Coriolanus sintió una punzada de preocupación. La última vez que Sejanus había perdido el apetito, también perdió la cordura. Más tarde, mientras fregaba en la cantina, Coriolanus lo acorraló. «Oye, ¿qué te preocupa? Y no me digas que nada». Sejanus agitó un trapo dentro de la cubeta gris. «No lo sé. No dejo de preguntarme qué habría pasado si hoy la multitud hubiese llegado a las manos. ¿Habríamos tenido que disparar contra ella?» «Lo más probable es que no», respondió Coriolanus, aunque él se había preguntado lo mismo. «Creo que habría bastado con unos tiros al aire. Si al final tengo que ayudar a matar a la gente de los distritos, ¿en qué diferencia hay de matarlos en los Juegos del Hambre?» El instinto de Coriolanus estaba en lo cierto. Sejanus se estaba dejando arrastrar otra vez. ¿Cómo pensabas que sería esto? Quiero decir, ¿qué esperabas hacer aquí? Creía que podría ser técnico sanitario, confesó Sejanus. Técnico sanitario, repitió Coriolanus. Como un médico. Algo más básico, le respondió Sejanus. Algo con lo que pudiera ayudar a los heridos, ya fueran de los distritos o el Capitolio. Cuando estalle la violencia, al menos yo no le haré daño a nadie. Eso no lo sé. Creo que sería diferente. Quiero decir, no sé si sería capaz de matar a alguien, Corio. Coriolanus notó que se estaba enfadando con él. ¿Acaso se le había olvidado a Sejanus que había sido su imprudencia la que había provocado que él matara a Bobbin? ¿Que en su egoísmo le había robado a su amigo la posibilidad de afirmar algo semejante? Tuvo que reprimir una carcajada al pensar que el viejo Stravoplint, un gigante de la munición con un heredero pacifista,
Se imaginaba las conversaciones que habrían tenido lugar entre padre e hijo. ¡Qué desperdicio!, pensó. ¡Qué desperdicio de dinastía! ¿Qué me dices de la guerra?, le preguntó a Sejanus. Eres un soldado. ¿No te has dado cuenta? Lo sé. Supongo que en una guerra sería distinto, pero tendría que luchar por algo en lo que yo creo. Tendría que pensar que serviría para convertir el mundo en un lugar mejor. Preferiría ser técnico sanitario, aunque en estos momentos no estén muy demandados. Sin una guerra, tienen una larga lista de espera de personas que necesitan atención clínica. Pero incluso eso... es necesaria una recomendación para llegar a ese puesto. Y el sargento no quiere dármela. ¿Por qué no? Digo, suena perfecto para ti. Porque se me da demasiado bien usar armas, respondió Sejanus. Es la verdad. Soy un tirador de primera. Mi padre me enseñó cuando era muy pequeño y todas las semanas teníamos que practicar. Lo considera parte del negocio familiar. ¿Y por qué no lo ocultas?, preguntó Coriolanus mientras intentaba procesar la información. Creía estar haciéndolo, la verdad. Es que mi puntería es mucho mejor que lo que parece en los entrenamientos. Intentaba no destacar, pero el resto del pelotón simplemente es muy malo. En ese momento, Sejanus se dio cuenta de lo que había dicho y dijo: menos tú. No, yo también, repuso el chico con una risa. Mira, creo que le estás dando demasiadas vueltas al asunto. Tampoco es que colguemos gente todos los días. Y si algún día llega el momento, basta con que no dispares a matar. Pero sus palabras no sirvieron más que para espoliar a Sejanus. ¿Y si por culpa de eso el Fideo, el Sonrisitas o incluso tú acaban muertos? ¿Por no protegerlos como es debido? Vamos, Sejanus, exclamó Coriolanus exasperado. Tienes que dejar de rumiar tanto las cosas. Solo imaginas las peores situaciones posibles. No va a pasar. Vamos a morir todos aquí mismo, ya sea de viejos o de fregar demasiado el piso, lo que llegue antes. Mientras tanto, deja de dar en el blanco o invéntate un problema de vista, no lo sé. Si quieres, aplástate la mano con la puerta. Que deje de compadecerme de mí mismo, ¿ok? Bueno, más bien que dejes de ser tan dramático, por lo menos. Así fue como acabaste en la arena. ¿Ya se te olvidó?, le dijo Coriolanus. Sejanus reaccionó como si el chico lo hubiera bofeteado. Sin embargo, al cabo de un momento asintió para darle la razón. Así fue como casi nos mató, ¿verdad? Tienes razón, Corio. Gracias. Voy a meditar sobre lo que me has dicho. Una tormenta marcó el inicio del sábado y dejó tras de sí una gruesa capa de lodo y un aire tan denso que Coriolanus se veía capaz de escurrirlo con una esponja. Había empezado a antojársele la comida salada que le gustaba preparar al fogones, y siempre se zampaba hasta el último bocado. Los efectos del entrenamiento diario se hicieron notar. Estaba más fuerte, más flexible y se sentía más seguro. Se hallaba al mismo nivel que los locales, por mucho que ellos se pasaran el día en las minas. Con el arsenal del que disponían los agentes, el combate cuerpo a cuerpo no parecía probable, pero estaría preparado en caso de que se diera el caso. Durante las prácticas de tiro al blanco estuvo pendiente de Sejanus, cuya puntería no parecía tan buena. Bien, que de repente bajara mucho de nivel resultaría sospechoso. Si cualquier otro chico hubiera afirmado poseer un gran talento, habría levantado sospechas, pero sabía que Sejanus nunca lo presumiría. Si decía que era un tirador de primera, se lo creía, lo que significaba que sería una verdadera ayuda en la matanza de Sinsajo si conseguía convencerlo para intentarlo. Al final de las prácticas, Coriolanus le contó su idea al sargento, y su respuesta lo complació. Puede que no sea una mala idea. Matar 2 pájaros de un tiro. Bueno, espero que sean más de 2, bromeó Coriolanus, y el sargento se lo recompensó con un gruñido. Después de una asfixiante tarde de lavandería, metiendo y sacando uniformes de las lavadoras, clasificando y doblando, Coriolanus engulló la cena y corrió a las huchas. ¿Era imaginación suya o tenía la barba más poblada? La admiró mientras se pasaba la cuchilla por el rostro. Otra señal
de que estaba dejando de ser solo un niño. Se secó el pelo con una toalla, aliviado al comprobar que ya lo tenía un poco más largo.